Separarse para Dios, separarse para la obra del Señor, para el ministerio del Señor, para servir a Dios, no enredarse en los negocios de la vida. Bendito sea el Señor, es no tener compromiso, hermano, con otras cosas antes que con Dios. Para ser soldado de Cristo, tienes que poner en primer lugar a Cristo Jesús. No puede estar el trabajo, no puede estar el dinero, ni siquiera la familia puede estar en primer lugar. Tiene que ser Cristo Jesús para poder ser un buen soldado de Cristo. Tiene que ser separado, tiene que ser consagrado a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, dice. Nuestro trabajo como soldados de Cristo es agradar a Dios. Uno de ellos es agradar al Señor, agradarle a Él, hacer lo que a Él le agrada, obedecer su palabra, hacer su voluntad. Tenemos que ser consagrados solamente para Él. La palabra santidad significa eso. Separado para el uso exclusivo de Dios. Una persona separada. A veces vendrán cuestionamientos. El diablo querrá cuestionar tu consagración y tu separación para el Señor. A Jesús también lo cuestionaron y dijeron, ¿podrá salir algo de bueno de Nazaret? Recuerde que Nazareno era aquel, es lo que diríamos hoy en día, una persona guardada en santidad, una persona consagrada que no se contaminaba, que se apartaba desde su niñez para el uso exclusivo y para el servicio exclusivo de la obra del Señor. Así el enemigo vendrá a decir, ¿valdrá la pena la consagración? ¿Valdrá la pena separarse de todo eso? Pues sí, vale la pena. Vale la pena, aunque el momento no lo veamos, después lo miraremos. Cuando venga la recompensa, cuando nosotros podamos ver cumplido el propósito de Dios en nuestra vida. Hay que consagrarse. Hay que ser perseverante. Perseverante. A sufrir penalidades, pero no podemos detenernos por las penalidades. Tenemos que seguir adelante. Bendito sea el Señor. Entonces, para ser soldados de Jesucristo, tenemos nosotros que aprender, hermano, a consagrarnos para el Señor. Tenemos que aprender a obedecer. Dice que el que participa como atleta no es coronado si no lo hace legítimamente, cumpliendo todas las reglas que hay en el evento deportivo. Si no, hermano, hemos visto deportes y si una persona no cumple las reglas es descalificado y no puede ser coronado. Si un futbolista para poder dar un alto rendimiento se droga o usa sustancias, hormonas o cosas que no vienen, que no están permitidas, y se le hacen un examen antidoping, y si ese futbolista sale que falsificó algo o tomó una sustancia que no debería tomar, inmediatamente es deshabilitado y es descalificado. En el reino de Dios, una de las cosas que más le cuesta o nos cuesta como cristianos es obedecer. Obedecer las reglas establecidas por Dios. La ley de la palabra del Señor. No la ley de muerte, sino la ley de la palabra de Dios. Aleluya, que tenemos que obedecer la palabra. Para poder ser soldados de Cristo tenemos que ser obedientes. Y tenemos que hacerlo legítimamente. Para pelear en esta batalla y correr en esta carrera hay que hacerlo legítimamente. No es como yo quiera. No es como usted quiera. Es como dice la palabra de Dios. Es como dice la palabra de Dios, porque nosotros lo queremos hacer como queremos. Vamos a ser descalificados. No podemos ser coronados si no lo hacemos legítimamente. Como lo dice la palabra del Señor. No, hermano, es que yo pienso así, no. Aquí no se trata, hermano, del pensamiento humano, ni lo que usted piense, ni lo que yo pienso. Es de lo que dice la palabra del Señor. Así es como podemos ser coronados en este camino y ser, aleluya, aceptados como buenos soldados de Cristo. De hacer las cosas como dice la palabra de Dios, legítimamente. Un rey llamado Saúl, el cual muchos conocemos, la mayoría conocen la historia de Saúl, no supo obedecer, no supo hacer las cosas como Dios le estaba diciendo que las hiciera. Él siempre quiso hacer las cosas como él quería hacerlas y cumplía la palabra de Dios como a él le parecía, a medias, como muchas personas hoy en día que cumplen la palabra de Dios a medias.
voy a la iglesia, me congrego una vez por semana. La palabra de Dios dice no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. No, yo puedo ir los domingos, como quiera Dios está en cualquier lugar y Dios también está en la casa. Dios lo tenemos adentro y empezamos a excusarnos para hacer lo que nos da la gana, para hacer lo que nosotros queremos y no lo que dice la palabra de Dios. Porque somos expertos, hermano y hermana, en excusas y en acomodar las cosas. Y queremos hacer las cosas como nosotros nos da la gana y no como lo dice la palabra de Dios. No, el diezmo es del Antiguo Testamento y lo queremos hacer como queremos. Por eso hay gente que se levanta, hermano, con doctrinas erróneas, con cosas ahí porque quieren hacer lo que les da la gana. Simplemente por eso. Porque ellos quieren tener su propia religión. Quieren tener su propio evangelio. Y dice la palabra, si alguien viene con otro evangelio, que no sea este, el del Señor Jesucristo, sea este anatema. Esta persona cae en maldición. Es maldecido por la palabra de Dios. Es serio la cosa. Es seria. Y Saúl era de estas personas. El Señor le dijo, ve y acaba con Amalek. Porque Amalek era un pueblo rebelde, era un pueblo enemigo del pueblo de Dios. Amalek, cuando Israel venía por el desierto, atacó a Israel por traición. Cuando el pueblo de Israel venía marchando en el desierto, los hombres de guerra, la gente fuerte, la gente de batalla, venía en la parte de enfrente. Era la primera línea. Y atrás venían los ancianos, atrás venían las mujeres embarazadas, los niños. Venían atrás, en la parte de atrás. Los más débiles venían atrás. Y Amalek atacó. Por eso Dios aborrecía a Amalek y le dio sentencia de muerte, que lo iba a borrar completamente, y lo borró. Porque él atacó, Amalek atacó a los ancianos, a los niños, a las mujeres cuando Israel venía por el desierto. Entonces Dios a través de Moisés le dice a Josué, levántate y agarra hombres de guerra y ve a pelear contra Amalek. Y dice que fue Josué y Moisés levantaba sus manos en el monte. Y cuando Moisés levantaba sus manos y oraba a Dios, el pueblo de Israel ganaba. Pero cuando él bajaba las manos empezaban a ceder terreno y a perder. Dando a entender, hermano, de que la oración es muy importante. La intimidad con Dios es lo que nos da la batalla, la victoria en las batallas. Cuando estamos conectados de Dios, empezamos a ganar. Cuando nos desconectamos, empezamos a perder. Los problemas nos empiezan a sobrepasar. Las situaciones las sentimos más difíciles. Pero cuando otra vez nos conectamos con Dios, empezamos a avanzar. Empezamos a ver la gloria de Dios. Empezamos a ver victoria en nuestra vida. Mantengámonos conectados con Dios. No dejemos que nada ni nadie nos pueda desconectar de la fuente. Y luego dice que, para resumir, que Josué deshizo a filo de espada al ejército de Amalek. Pero no fueron erradicados. Dios habló una profecía a través de Moisés que iba a erradicar completamente, a borrar de la faz de la tierra a Amalek por haberse levantado contra el pueblo de Dios y haber atacado a los niños y a las mujeres. Entonces Dios deja esa misión para Saúl. Dios levanta un rey porque la gente empezó a pedir rey. La gente empezó a pedir un líder, un rey, y Dios le dio uno. Y fue, aleluya, Saúl. Y dice la palabra de Dios que vino palabra de Dios por medio de Samuel y le dijo: Saúl, sal a la batalla. Y quiero que extermines a Amalek, porque yo ya lo sentencié, porque ellos ya están sentenciados y malditos por el Señor y van a ser erradicados. No dejen nada vivo, ni los animales, nada. Termínalos completamente. Una orden directa, hermano, del Señor. Una orden directa de Dios. Y Saúl fue e hizo a medias la palabra de Dios. Mató a todo el ejército. Mató a los niños. Mató a las mujeres. Mató todo. Pero dejó vivo al rey
de Amalec. Y también al ganado y las riquezas la tomaron. Y luego dijo, no, era para ofrecer sacrificio. El pueblo no tuvo el valor de enfrentar sus problemas, sus situaciones, de arreglar su vida con Dios, sino que echó la culpa a otro, como muchas personas echan la culpa a otro de sus problemas, de sus fallas, de sus errores. Entonces dijo, no, el pueblo dijo que quiso apartar lo mejor del ganado para dar sacrificio al Señor, darle el sacrificio al Señor. Y el Señor le dijo a través de Samuel, se agrada a Dios más de los sacrificios que de que le obedezcan. ¿No sabes que el pecado de rebeldía es como la brujería, es como la hechicería? Entonces le dijo, Dios se ha apartado de ti y ha escogido a alguien mejor que tú, que hará como el Señor quiere. Dando a entender, hermano, que cuando nosotros hacemos lo que nos da la gana y no lo que la palabra de Dios dice, nosotros somos removidos por Dios. No sirve un soldado, hermano, un atleta no sirve para el ejército del Señor, para el ejército de Cristo, una persona que hace lo que le da la gana, que hace lo que quiere, que si quiere lo hace como Él lo quiere hacer, no como el Señor dice. El Señor dice, apártate de esa persona, pero no nos apartamos, hermano, estamos ahí. El Señor dice, deja de hacer esto, pero lo hacemos a medias, como nosotros queremos, lo acomodamos. Pero cuando nosotros aprendemos a obedecer a Dios, hermano, nosotros vamos a ver la bendición de Dios. Porque la obediencia atrae la bendición. La obediencia atrae la bendición y queremos correr en esta carrera, vamos a hacerlo legítimamente. Queremos ser coronados, vamos a hacerlo como dice Dios, como dicen las reglas, no como nosotros queremos. Y luego le da la tercera ejemplo y le dice, el labrador que trabaja la tierra, dice el labrador, para participar de los frutos debe trabajar primero. Después le dice que el soldado de Cristo o el que está en el ejército del Señor debe ser trabajador, debe esforzarse por obedecer al Señor, debe esforzarse por hacer la obra de Dios. Está hablando de que un hombre o una mujer de Dios, sí tenemos que trabajar en lo secular, hermano, porque la palabra dice, el que no trabaja, que tampoco coma. Entonces, tenemos que trabajar porque es necesario por la finanza, todo lo que usted quiera. Pero también tenemos que trabajar en la obra de Dios. Tenemos que servir en la obra del Señor. Tenemos que darle al Señor también, aleluya, nuestro trabajo. Queremos ver los frutos de nuestro, queremos ver resultados y frutos. Tenemos que trabajar. Tenemos que servir al Señor. No es posible que nosotros tengamos 20 años en la iglesia, 10, 5, 6, 2, 3, no sé cuántos años, hermano, y no hagamos nada en la obra del Señor. Y nos preguntan en la calle o las personas, ¿usted sirve al Señor? Y decimos, hermano, sí, le sirvo al Señor. ¿Cuánto tiempo? Tengo 10 años, tengo 5 años sirviéndole al Señor. Pero el hombre y la mujer nunca se ha parado a servir realmente. El ir a la iglesia no es servir a Cristo. Eso no es servir a Cristo. Servir a Cristo es trabajar en la obra del Señor. Hay maneras de servir. Hay gente que le sirve a Dios con sus finanzas, apoyando la obra del Señor. No puede, pero dice que había mujeres que servían a Cristo, el ministerio del Señor, con sus bienes. Hay gente que sirve trabajando como mujer, como diácono, predicando y en diferentes áreas. Pero es necesario trabajar en la obra del Señor para ver los frutos en nuestra vida, para ver la recompensa. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor nos recompensará. Dice que acuérdate del linaje de Jesucristo, del linaje de David resucitado de los muertos. Esa debe ser nuestra motivación. Cristo Jesús, ese debe ser nuestra motivación. Trabajar para Cristo. Recordar lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario, cómo Él se entregó, cómo Él nos ama y lo que Él ha prometido. Lo que Él ha prometido. Y me gusta cómo termina la epístola Pablo de Timoteo. Dice,
El Señor pues nos librará de toda obra mala y nos preservará para su reino celestial y eterno. Tenemos que ser buenos soldados de Cristo. Tenemos que ser separados, consagrados. Tenemos que hacerlo como Él quiere. Como dice la palabra del Señor, no como nosotros queremos, y tenemos que esforzarnos para trabajar en la obra del Señor. Y el Señor, hermano, estará con nosotros, y el Señor nos bendecirá, y el Señor nos sacará adelante de cualquier situación, de cualquier circunstancia, pero tenemos que esforzarnos. Hoy tenemos que esforzarnos por obedecer al Señor. Tenemos que esforzarnos por ser diferentes, por ser mejores. Si somos un poquito desobedientes, hermano, si somos un poquito, ¿qué le diré? No quiero usar la palabra rebelde porque rebelde es alguien que se rebela contra Dios. Pero si somos un poquito si batallamos para obedecer las cosas como Dios la dice, tenemos que pedirle a Dios: Señor, ayúdame, soy un poco desobediente. ¿Sabe que a veces yo le oro al Señor y le hablo así? Tal vez por eso hablo de esta manera, porque le hablo así: Señor, en la situación que estoy orando, soy tremendo, ayúdame, Señor. Necesito tu ayuda. Porque tú conoces, el Señor sabe, hermano, al Señor no le podemos hacer el cuento. Dice la palabra de Dios en Gálatas: no se engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si nosotros sembramos desobediencia, hermano, vamos a segar desobediencia. Si nosotros no somos obedientes al Señor, no esperemos que los hijos sean obedientes. No esperemos que la esposa sea obediente. No esperemos que los que están alrededor sean obedientes. Si nosotros sembramos desobediencia vamos a cosechar. Si deslealtad vamos a cosechar. Pero si nosotros sembramos obediencia, no que ahí me regañan mucho, vemos el hombre, no veamos al hombre. Pablo le dice: acuérdate del Señor Jesucristo, del linaje de David. Acuérdate de Él cuando sufras, cuando pelees tus batallas, cuando pelees, aleluya, contra la enfermedad, contra la necesidad, contra las situaciones en tu vida. Acuérdate de Cristo, acuérdate de que Él padeció por nosotros, acuérdate de que Él sufrió en la cruz del Calvario, de que a pesar de todo lo que sufrió, no soltó la cruz, sino que llegó a cumplir el propósito de Dios, aunque lo tuvo que hacer sacrificando su propia vida, pero lo hizo, hermano. Así que, hermano, vamos a sufrir, vamos a tener lucha, vamos a tener dificultades, pero dice: palabra fiel es esta y digna de ser escuchada, que si padecemos por Cristo, también reinaremos con Él. Bendito sea el nombre del Señor. Que si padecemos por Cristo, también reinaremos por Él, dice. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Qué tremenda esa palabra. De que hay gente, hermano, que niega a Cristo con sus obras. Que niega a Cristo. Dice: yo soy cristiano, pero con sus obras, con su manera de actuar, de vivir, está negando a Cristo. Y Él también lo negará. Dice: el que me negare, yo también le negaré delante de mi Padre. El que me negare delante de los hombres, yo le voy a negar delante de mi Padre y de sus ángeles. Allá vamos a llegar, hermano. El desobediente, pues nosotros no. Va a llegar el desobediente: ay, Señor Jesús, ¿te acuerdas que yo te servía? No te conozco. ¿Quién eres? Apartado de mí, hacedor de maldad. No lo conozco. Pero el que, hermano, con sus obras, con su manera de vivir, testificó a Cristo, el Señor le va a decir, sin necesidad de que la persona diga: Señor, soy yo. No, Él va a decir: venid, pasad, benditos de mi Padre, heredad el reino que fue preparado para ustedes antes de la fundación del mundo. Jesús no negó nunca al Padre. ¿Y qué testimonio dio el Espíritu Santo y el Padre de Él? Descendiendo sobre Cristo en forma de paloma, el Espíritu, y del cielo hablando el Padre diciendo: este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. El Señor nos llama, hermano, a ser buenos soldados. No cualquier rascuache ahí de que, ay, hermano, no. Buenos soldados, que nos paremos en la brecha y que sigamos para adelante y que le creamos, y el Señor estará con nosotros. Gloria sea el nombre del Señor. Pero que está
corta palabra haya sido de bendición para su vida. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos permite este día martes, hermano. Ya es martes tan rápido, de estar aquí nuevamente, de poder haber estado en este programa. Si puede, hermano. Mire, ya sabe que no me están dejando compartir ya tantas veces en los grupos en los diferentes grupos el programa. Así que si usted puede hacerlo, a mí dijeron que ya compartí mucho. Facebook me mandó un mensaje de que ya compartí mucho, de que no, por mientras no puedo compartir tantas veces en grupos y en diferentes lugares. Pero si usted puede hacerlo, hágalo, comparta y el Señor estará con usted. El Señor le bendecirá grandemente. Porque esto no es mío, esto es de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Si fuera esto mío, yo estuviera bien dormido, yo estuviera esta hora, hermano, bien dormido, esperando que lleguen a las 8 o las 7 para levantarnos y irnos a trabajar cuando nos toca. Pero no, esto es de Dios, así que el Señor nos pagará y el Señor nos bendecirá grandemente a usted y a mí. Si lo creemos y confiamos fielmente y sufrimos penalidades como buenos soldados de Cristo. Así que Dios me los bendiga en esta hermosa mañana, hermano. Les deseo un feliz día, que el Señor esté con ustedes, que el Señor haga prosperar la obra de sus manos, que el Señor les dé abundantemente bendiciones, que el Señor bendiga sus vidas, aleluya, y que el Señor les conceda las peticiones de su corazón. Deleítense en el Señor en este día, deleitémonos, como dice la palabra, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Será el Señor le concederá las peticiones, lo va a sorprender en este día el Señor, hermano, nos va a sorprender. Mañana queremos ver testimonio, el Señor me sorprendió, pero testifique, hermano, no se quede con lo de Dios. Dios nos va a sorprender en este día con bendiciones inesperadas en el nombre poderoso de Jesús. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde su corazón y sus pensamientos en